de función analítica, estos términos que usamos, función analítica y todo eso, se llama, también le decimos holomorfa, ¿sí? Y a la variable también, a la variable z, a la no conjugada, digamos, se le llama holomorfa, ¿eh? Entonces también se oyen, porque luego en distintos libros o páginas de internet, pueden encontrar que dicen, no, o distintas notas, ¿no? Que hay gente que le dice holomorfa. Entonces, holomorfa es lo mismo que analítico, ¿no? Y holomorfa Ok. significa que depende de Z. ¿Sale? Entonces, ¿qué es que sea una función armónica, ¿no? Una función armónica. Funciones armónicas, así es el tema, ¿no? Armónicas. En español, el armónico es sin H al principio, y Ajá. en inglés, por si lo buscan en inglés, bueno, los libros pues viene armónico con H, ¿no? Pero ese es en inglés. Ajá. Ok. Bueno, entonces, funciones armónicas. Entonces, una función, por ejemplo, vamos a ver, tenemos las condiciones de Cauchy-Riemann. Entonces, las condiciones de Cauchy-Riemann es parcial de U respecto a X. Eso es lo que se deben de aprender de todo el curso, ¿no? Nada más aprender a hacer algebrita de números complejos y las condiciones de Cauchy-Riemann. De ahí en fuera todo lo demás es, no hay muchas Sobre la cosas marcha. sí, no hay muchas cosas que aprenderse en memoria, ¿no? Ya, en principio ya saben derivar, por algo llegaron a, ¿qué? ¿Cuarto semestre o de qué semestre es esta materia? De cuarto. Sí, ¿no? Entonces, sí, por eso les digo, entonces no, en principio ya deben de saber derivar, no hemos visto nada exótico más que la fórmula de Euler y esas cosas, ¿no? Entonces, Sí. parcial de U, la otra es parcial de U respecto de Y, menos la parcial de B respecto de X. ¿Sale? Estas son las dos condiciones de Cauchy-Riemann. Entonces, fíjense, voy a agarrar, bueno, esta la llamamos la 1 si quieren, nada más por ponerle su nombre, y esta es la 2. Consideramos la primera, derivamos 1 respecto a X. Cambié el colorcito, pero bueno. Entonces derivamos toda la expresión respecto a X, toda. O sea, cuando si la derivo, la tengo que derivar de ambos lados, ¿no? ¿Sí? No se vale derivar nada más de un solo lado, con que es una igualdad. Entonces yo voy a derivarla toda respecto a X, a la condición, a la número 1. ¿Sale? Entonces si la derivo, Ok. ¿esto que me da? La segunda La derivada segunda de U derivada. al cuadrado, y de este lado me queda la segunda parcial, pero respecto a X, respecto a Y. ¿Sí? Eso me da de derivar. Ahora voy a derivar la 2, la segunda condición de Cauchy-Riemann. Derivamos 2 respecto de Y. ¿Sale? Es decir, obviamente también de ambos lados. ¿Sí? Entonces nos queda de la segunda condición de Cauchy-Riemann, nos queda parcial de Y menos parcial de B respecto de X. ¿Sí? Esto implica que tenemos la segunda parcial de U respecto de Y cuadrada igual a menos la segunda derivada de B respecto a Y respecto de X. ¿Sí? Bueno, si se fijan, vamos a suponer que U y B son funciones continuas, es decir, se pueden intercambiar las derivadas parciales. Eso es algo de cálculo en varias variables, ¿no? Que las derivadas parciales se intercambian. Sí, solo sí, las funciones son continuas, ¿no? Entonces vamos a suponer, aquí tengo un error aquí arriba. Esta es Ya es B, no ¿no? es, es B, exacto. ¿Sale? Entonces, voy a suponer que es continua. Si se fijan, si es continua, entonces el lado derecho de ambas ecuaciones es el mismo. Bueno, salvo el signo menos, ¿no? Entonces, por ejemplo, multiplico por menos la expresión de abajo, me queda este menos y este sería más. Entonces, bueno, entonces el lado izquierdo, el lado derecho de ambas ecuaciones es igual. Entonces lo igualo, igualando estas dos ecuaciones, igualando, ¿qué me queda?
Lo voy a escribir en otro colorcito. Parcial de u respecto de x al cuadrado es igual a menos la parcial de u, segunda derivada respecto de cuadrado. La despejo. Igual a 0. Esta ecuación es la ecuación armónica, se le conoce, ¿sí? Lo que me está diciendo es que la función u es una función armónica. Esta cosa que depende de segundas derivadas, no cruzadas, y eso es la ecuación armónica, ¿no? Así se le conoce. O esta es la ecuación también de Laplace. También así se le conoce. La ecuación de Laplace, sus soluciones se le llaman armónicas, ¿no? Entonces, por eso AU, la función U, se le llama armónica. ¿Sale? Voy a pasar, lo voy a escribir en otro lado. Entonces, U es armónica. U es armónica. ¿Sí? U es armónica porque cumple la ecuación. Porque cumple la ecuación esta de Laplace, ¿no? De Laplace. La ecuación de Laplace, usualmente se escribe así. En el caso de dos variables, por ejemplo, ya es lo mismo esto, ¿no? 0, ¿sí? Donde en habla cuadrada es el operador laplaciano, ¿sí? Que sería la segunda derivada respecto a x al cuadrado más Sí. segunda derivada, ¿sí? Si estamos en más variables, pues sería segunda derivada respecto a z y así, ¿no? Tantas variables como tengan, pero como en variable compleja solamente tenemos dos reales, entonces nos quedamos hasta aquí, ¿no? ¿Sí? Si recuerdan de cálculo de varias variables del curso de ayer, en laplaciano, en coordenadas cartesianas en dos variables, se escribe así, ¿no? Entonces, básicamente, laplaciano es hacer nabla punto nabla, ¿sí? Es decir, tomar, bueno, f, voy a ponerle una función para que no se vea vacío. Entonces, esto sería tomar el gradiente, punto. Este es un operador, ¿no? Entonces, no es tan... Este es un operador, ¿no? Entonces, digamos, usan estas notaciones de producto, punto, todo eso, pero si se fijan, como supuestamente son digamos, este actúa sobre este y este sobre este. Entonces ya nos queda lo que teníamos ahí, ¿no? X cuadrada sobre la función f más x cuadrada, y cuadrada sobre la función f. F en este caso es una función cualquiera, ¿eh? F es cualquier función. Cualquier función de x y y. ¿Sí? Ok, bueno. Si esto no le encuentran mucho chiste, no importa lo que está en negro. Lo que me interesa es que en laplaciano a este se le llama laplaciano este operador. Y a la ecuación de Laplace igual a 0 se le llama, es la ecuación armónica, ¿no? O la ecuación de Laplace. Y las soluciones de esa ecuación se le llaman armónicas. ¿Sale? Y son muy importantes desde el punto de vista matemático, físico, de ingeniería. Lo que quieran son muy importantes estas funciones, ¿sale? Tienen varias propiedades. ¿Ok? Entonces, y lo mismo, ahora fíjense, voy a hacer lo mismo, voy a derivar 1. Ahora derivamos 1. 1, la 1 de la anterior diapositiva. Aquí está la condición 1. Pero ahora la voy a derivar respecto de y. En lugar respecto de x, derivamos 1 respecto de y. Entonces tenemos que la derivada de obviamente de ambos lados, ¿no? Entonces esto es u respecto a x igual a la parcial de y respecto u b respecto de y. ¿Sale? Y pues esto, si se fijan, otra vez nos da la segunda derivada de u respecto de y respecto de x, y esto es igual a la segunda de b respecto de y al cuadrado. Y ahora derivamos 2 respecto
de X, ¿sale? Entonces, ¿qué era? Derivada de X de la segunda de B respecto de X igual a las derivadas de X menos la parcial de U respecto de Y. ¿Sale? Entonces aquí obtenemos la segunda de B respecto de X al cuadrado menos la segunda de U respecto de X de respecto de Y. ¿Sale? Fíjense, aquí el lado voy a multiplicarlo por menos la ecuación de acá abajo, entonces este me va a dar menos y este sería más. Y fíjense, este y este es el mismo, ¿no? Entonces de estas dos expresiones las igualo, ¿no? ¿Y qué me da? Que la segunda de B es igual a menos la segunda respecto a X de B. Hago lo mismo, lo paso todo al lado izquierdo o al lado derecho, como gusten. Ajá. Más aquí es X, perdón. Una es X y una es Y. Una vez escribo esta como X. ¿Sí? Igual a 0. Esta es la ecuación otra vez armónica, pero si se fijan ahora es la ecuación, ¿sí? Es la ecuación de Laplace nuevamente para la función B. ¿Sí? Entonces también cumple que es armónica. ¿Sale? Entonces, Ok. estamos verificando que la función cumple que es armónica. ¿Sale? Fíjense, pero esto de armónica es desde el punto de vista real, ¿no? Estamos como pensándolo como funciones de varias variables, ¿no? Reales. ¿Sí? Entonces, voy a hacer un pequeño ejemplo, Sí. ¿no? Vamos a considerar dos ejemplos así sencillos, ¿no? Primero, f de z igual a z cuadrada, vamos a ver qué pasa, ¿sale? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Lo mismo, elegir mi x y y, partirlo, ¿no? Como funciones f de x y y, ¿no? Entonces, f de x, y va a ser x más y al cuadrado. Entonces, x al cuadrado menos y cuadrada. Aquí ya estoy arreglando todo, ¿no? Ajá. Entonces, u va a ser x cuadrada menos y cuadrada y b es 2x por y. ¿Sale? 2x por y. Luego, ahora, derivamos vamos a ver si es, bueno, esta sí es analítica, ya la habíamos demostrado, ¿no? Esta función z cuadrada es muy fácil. Vamos a ver lo de la ecuación de Laplace, ¿no? Entonces, para la primera, para u, entonces la primera derivada respecto de la primera derivada de u respecto a x, sería 2x, ¿no? La segunda derivada de u respecto a x, otra vez, ahora sería 2, ¿sale? Ahora para b, perdón, para v, pues la primera derivada de b respecto a x va a ser, Sí. ¿qué nos da? Son dos Y, No, ¿no? perdón, estamos hablando, espérame, para u, estamos con u todavía. Entonces déjenme acabar, sí. Entonces para u respecto de y, para u respecto de y, entonces sería menos 2y y la siguiente derivada, la segunda derivada de u respecto de y sería menos 2. Entonces se fijan, la ecuación de Laplace, ¿qué es? Una segunda derivada. De u, la segunda derivada. Fíjense, es la misma, ¿eh? Es u, no es es u, no es
Aquí sí no se mezcla. ¿Sale? Ujú. Entonces, ¿cuánto vale la segunda derivada de u? Pues 2. ¿Cuánto vale la segunda derivada de u respecto a y? Menos 0, ¿no? 2. Entonces es armónica, ¿no? Ok. ¿Sale? Ujú. Es armónica. ¿Sí? Ahora para B, vamos a ver. Para V. Ujú. Entonces, esto es para V, otra vez derivo, parcial de X. De V me quedaría 2Y. La segunda de X, me dicen si me equivoco, ¿no? Sí, Esto es 0, ¿no? sí, Y ahora respecto de Y, es de B, Y sería 2X y la segunda de B respecto de Y sería 0. Entonces, otra vez la ecuación de Laplace. Pues en este caso sería la segunda derivada respecto a X de B más la segunda derivada de B respecto de Y. Y esto es 0, ambas son 0, ¿no? Entonces todo esto es sí, 0. Entonces es armónica, ¿no? ¿Sí? sí, Entonces sí. así de sencillo se verifica, ¿no? Que es armónica, ¿no? Nada más tengo que verificar que las segundas derivadas, la suma sea 0. ¿Sí? Ok. Uh-huh. Y eso se le llama que sea armónica. ¿Y eso porque cumple esta ecuación? Usualmente estas ecuaciones armónicas tienen que ver con soluciones como de ondas, por ejemplo, si están en electromagnetismo o en acústica, o en fluidos, no tiene que ver como con propagación de ondas, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? O algo que esté oscilando por ahí, cosas de ese estilo. ¿Sí? Son, pues sí, son muy importantes, ¿no? Ese tipo de, por ejemplo, en antenas y cosas así, tiene que ver cómo se propagan, ¿no? ¿Sale? Profe, Ok. Eh, podemos, bueno, hacemos otro ejemplo un poquito más complicado, ¿no? profe, Sí. Y ya con eso terminamos. Nada más les pido tiempo para lo de la sesión esta de tutorías, ¿no? Ya para, profe, porque yo tengo creo que una duda. sería la última sesión de tutorías. Tengo que preguntar bien, porque hicimos dos, según yo, presenciales, entonces creo que con una más ya basta. Ajá. Sale. Entonces, bueno, vamos a tomar otro ejemplo sencillo, ¿no? F de Z, por ejemplo, E a la Z, ¿sí? Entonces, esta cosa, E a la X más Y, entonces, esto es coseno de Y más I seno de Y, ¿sale? Entonces, U es E a la X coseno de Y B es E a la X seno de Y. ¿Ok? Ahora sí, entonces calculamos para U. La segunda, la primera derivada, esta ya vimos también que era analítica, ¿no? Entonces, U respecto de X es E a la X coseno de Y, esta queda igualita. La segunda de U respecto de X, pues queda igualita otra vez. ¿Sí? Ahora, la primera respecto de Y, pues aquí sí hay un pequeño cambio, sería E a la X, la derivada del coseno es menos seno, ¿sí? Sí. Y ujú. Y la siguiente, bueno, me faltaría ahora la segunda, ¿no? La segunda de U respecto de Y, que sería la derivada del seno de Y, sería coseno, ¿no? E a la X, coseno de Y. Entonces, otra vez, la ecuación de Laplace es la segunda de U respecto de X al cuadrado más la segunda de U respecto de Y al cuadrado. Sustituyo, entonces me da E a la X coseno de Y. Y la siguiente me da E a la X coseno de Y. Esto es 0. ¿Sale? Ok. Es 0. Cumple, ¿no? La ecuación de Laplace. ¿Sí? Ujú.
La siguiente para B. Ujú. Entonces, para B, otra vez, la primera derivada respecto a X, esta queda igualita. La segunda de B respecto de X también queda igualita. Luego, la primera de U respecto de Y. Ujú. Es Y. ¿Dónde la tengo? ¿Dónde la tengo? Ah, no es de B. Perdón, B. V. B. Entonces, E a la X coseno, ¿verdad? Sí, casi. Coseno de Y. Y la segunda de B respecto a Y es E a la X, la derivada del coseno es menos seno de Y. ¿Sí? Sí. Esto menos seno de Y. Ok, entonces la ecuación de Laplace. E a la X seno de Y menos E a la X seno de Y. Esto es cero, ¿no? Entonces también ya vimos que efectivamente sí cumple. ¿Sale? Ujú. Vimos que cumple la ecuación de Laplace, ¿no? Entonces, si se fijan, ¿no? El hecho de que sea analítica la función me implica que sea armónica, ¿sale? Entonces, pues también eso es otra ventaja, ¿no? Las soluciones, las funciones holomorfas, pues son, resulta que van a, o las que cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann, resulta que van a cumplir también que son, armónicas. Al revés, no. Si son armónicas, no necesariamente tienen que cumplir que son analíticas, ¿eh? Eso no se cumple en las dos direcciones. Uh-huh. Yo puedo tener soluciones armónicas que no las puedo escribir de manera analítica, ¿sí? Pero al revés sí, lo que vimos, pues de dónde salió la ecuación de Laplace ahorita, ¿no? De suponer que las funciones eran, que se cumplía la condición de Cauchy-Riemann, y de ahí las saqué, ¿no? ¿Sí? Si se fijan, aquí las vuelvo a poner. Sí, supuse que las las funciones cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann, las derivé y llegué a la ecuación de Laplace, ¿no? Tanto para U como para B. ¿Sale? Entonces, si son analíticas, lo que supuse que se cumplen son las condiciones de Cauchy-Riemann. Entonces, si son analíticas las funciones, por lo tanto se cumple que son analíticas. ¿Sale? Al revés, no. ¿Sí? Si yo tengo funciones analíticas, no necesariamente, perdón, si tengo funciones armónicas, no necesariamente lo puedo escribir eso como una función analítica. ¿Sale? ¿Sí está claro? Sí, sí. Ok. Sí, Bueno, porque es importante esto, ¿no? Digamos, esto básicamente ya sería casi todo. Bueno, salvo si no tienen dudas, sería casi todo lo de derivadas, ¿no? Cálculo diferencial. Sí, la parte de integración es exactamente lo mismo. Si la función es analítica, entonces las reglas de integración son exactamente las mismas. ¿A qué me refiero? Que si ustedes tienen mm, me refiero a que si ustedes tienen, no sé, la integral de z cuadrada, que ya sabemos que es analítica respecto de z, pues esta cosa cumple exactamente lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, de un número complejo z1 a un número complejo z2, ¿sí? Es exactamente igual, ¿eh? Es exactamente igual. Esto nos da un medio, un tercio, perdón, de z al cubo, evaluado de z1 a z2, ¿sí? O si la función, si la integral es indefinida, es decir, si no tiene límites de integración. Aquí es igual, ¿no? Se evalúa en el límite superior. Fíjense, es importante porque, recuerden, en variable compleja estamos en un plano, ¿no? Ajá. Entonces, y si es indefinida,
más una constante de integración, que es, en este caso, como estamos en variable compleja, esa constante esa constante es compleja, ¿no? No es real, pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Se vale exactamente si ustedes, si es analítica, entonces la integración es exactamente igual. Se calcula igual, todo, todo. El único detalle, fíjense, lo que estamos básicamente diciendo, si yo integro de un punto Z1 a un punto Z2, fíjense, lo que les estoy diciendo es que no importa por qué camino vamos a integrar. Fíjense, a diferencia de cuando yo tengo cálculo integral en una sola variable, pues yo sí voy a integrar del punto A al B, nada más tengo una manera de irme. Ajá, y es esta línea recta, no tengo más, no me puedo ir por otro camino. ¿Sí? En cálculo una sola variable. Pero aquí en cálculo complejo, pues fíjense, yo me puedo ir por este camino, o me puedo ir por acá, o me puedo ir por la línea recta, ¿sí? Tengo muchas posibilidades, tantas como curvas se me ocurren, ¿no? Entonces tengo una infinidad de maneras. Si la función es analítica, no depende de esa trayectoria que yo agarre. Entonces es como si integrara cálculo en una sola variable real. Cuando nada más me interesa el punto final y el punto inicial. Si la función no cumple que es analítica, o tenemos problemas ahí con la analiticidad de la función, esto sí depende de la trayectoria. De hecho, se parece un poco al trabajo, ¿no? No sé si en física vieron, o ya llevaron física y vieron trabajo. El trabajo, la definición, digamos así, ya más formal de trabajo es una integral de línea. Y, bueno, del trabajo, ¿no? De ahí sacan lo que es el potencial usualmente, ¿no? Entonces, y fíjense, no depende de la trayectoria. ¿No? Si el campo es conservativo, es decir, que no depende, que no hay pérdidas de energía, perdón. Entonces, si el campo es conservativo, como se dice en física, entonces no depende de la trayectoria, la energía, el trabajo, ¿no? Moverme en ese campo nada más depende del punto inicial y el punto final. ¿Sale? Ejemplos de campos conservativos, pues tienen el campo eléctrico, el campo gravitacional, que son los que seguramente conocen. ¿Sí? Entonces, esto es más o menos así. Ahora, si su campo no es conservativo, por ejemplo, cuando tienen, no sé si había termodinámica, hay muchas reacciones o muchas cosas que se calculan ahí, no son, en general, no son campos conservativos, entonces ahí hay pérdidas de energía y sí depende de la trayectoria sobre la que vamos a integrar, a movernos. ¿Sí? Pero en el caso de que sean analíticas, en el caso de que sean analíticas o los campos sean conservativos, no depende de la trayectoria, solamente depende de los puntos iniciales y finales, como este caso. ¿Sale? Eso grábenselo, ¿no? Entonces, integrar es exactamente lo mismo. Si les digo, integren la función seno de z, ¿cuál sería su integral? Como sabemos que seno de z como sabemos que seno de z es analítica, ¿cuánto sería su integral? Pues coseno de z, ¿no? Sí. Menos, ¿no? Pero menos de coseno. Más su cosa está compleja. Más su parte compleja, ¿no? Su constante compleja. Es igualito. Ok. ¿Sale? Entonces, esa parte, pues yo creo que ya no la voy a ver tan a profundidad porque es exactamente lo mismo. Las partes interesantes es cuando vemos los polos y los residuos, eso después lo vamos a ver, eso está interesante y nos ayuda a calcular más fácil muchas integrales, ¿no? Que luego en una variable se volvían así, que había que usar métodos medios complicados para calcularlos, aquí se vuelven súper fáciles, ¿no? Eso es parte de la importancia de variable compleja, ¿no? Es una herramienta muy poderosa. Ajá. Además de que muchas de las ecuaciones que ustedes resuelven en ingeniería, sus soluciones, se escriben en términos de funciones complejas, ¿no? ¿Vale? ¿Alguna duda, comentario?
No, hasta ahorita no. De eso no. Bueno, ¿No? bueno, ¿no tienen dudas? Perdón. A ver, otra vez. Ujú. No. No tienen ninguna duda. Entonces, si no tienen Es dudas, lo de checar. ¿lo de qué, perdón? Lo de checar que es analítica Ujú. y ya después se ¿Qué tiene? o sea, Bueno, si no, les pido que se vuelvan a conectar rapidito para hacer otra videollamada rápido. Esa es corta, ¿sale? Sí, nos volvemos a conectar porque ya se acabó el tiempo y tengo que ver lo de la tutoría, ¿no? ¿Sale? Sí. Pues conéctense rápido. Ya con eso acabamos. Ok, profe. Sí, entonces conéctense rápido ya.